Vamos a abrir nuestras Biblias. Hay dos pasajes de la palabra del Señor que yo quiero leer en esta mañana. El primero se encuentra en Mateo, capítulo 28. Yo quiero hablarle acerca de esta ordenanza, este sacramento de la iglesia. Se le llama ordenanza, ¿verdad? Porque fue ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Sacramento porque es algo sagrado también, aleluya. Es algo que lo hacemos para Dios exclusivamente. Mateo 28. ¿Ya lo encontró? Diga amén. Póngase de pie conmigo, amén, para leer la palabra del Señor y para orar una vez más. Mateo 28, 18 es lo que se le conoce en el ámbito cristiano, ¿verdad? Como la gran comisión. Cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, da esta orden. Y Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos saben que Cristo tiene poder sobre todo los cielos, la tierra? Amén. Dice, por tanto, porque tengo ese poder, porque se me ha dado esa autoridad. Dice, por tanto, bajo esa autoridad te mando que vayas, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nos vamos a Marcos 16, capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, perdón. Otra vez el Señor Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Señor, una vez más por tu presencia en este día. Es siempre el deseo de nuestro corazón, Señor, vivir una vida que te honre, una vida que te agrade, una vida en obediencia, Señor. Y es por eso que en esta mañana aquí estamos como iglesia, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a ser sensibles a tu voz, pero también obedientes, Señor, al mandato de tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas esta enseñanza, este estudio, por medio del cual aprendemos que tú eres un Dios, aleluya, santo, pero eres un Dios también, aleluya, digno de ser alabado, de ser honrado, de ser obedecido en todo, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien hable al corazón de tu hijo, de tu hija, Señor, aleluya. Sobre todo aquellos que en este día, Señor, voluntariamente y conscientes, aleluya, han decidido dar este paso de obediencia, Señor, a tu mandato de ser bautizados, aleluya, de bajar a las aguas del bautismo. Te pido por cada una de esas vidas y por cada una de las vidas que aquí estamos y que escuchan este mensaje a través del internet, de las redes sociales. Bendice, Señor, esta palabra tuya en nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor. Amén, amén, amén. Puede sentarse, hermano, rápidamente. Déjeme decirle que el cristianismo, la vida cristiana, hermanos, no es una religión o una vida de ritos y ceremonias rígidas. De hecho, el Señor Jesucristo no vino a establecer una religión. El Señor Jesucristo vino a establecer una relación entre el hombre y Dios. Cuando el Señor Jesucristo habla de su cuerpo, que es la iglesia, no está hablando de una denominación, no está hablando de una organización, sino que está hablando de todos aquellos, aleluya, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Aleluya. Más adelante el apóstol Pablo dice que así como hay muchos miembros en el cuerpo, así habemos muchos creyentes en la iglesia de Jesucristo, que está compuesta, como le decía, por todo aquel, sin importar lengua, nacionalidad,
linaje, nación, denominación, pero que ha confesado y aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, es parte de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo también en su palabra, o Dios en su palabra, hermanos, no nos da, ¿cómo le diré? Una instrucción rígida acerca de cómo deben ser los servicios, por ejemplo. Nosotros empezamos leyendo un salmo, no tiene que ser así. No es necesario leer un salmo para empezar un servicio, pero es una práctica que hemos tenido desde el principio de la iglesia, que empezamos con una lectura bíblica y una oración antes de entrar a la alabanza. Hay muchas iglesias que empiezan con la alabanza inmediatamente, porque no hay, ¿cómo le diré? Una instrucción acerca de cómo debe ser la alabanza, igual en cuanto a los instrumentos, amén. Tenemos batería, tenemos piano, tenemos guitarra. No tiene que haber todo eso. Hay iglesias que no permiten que haya batería, por ejemplo, pero es parte de la cultura, es parte de la adoración. Hay iglesias donde se usa el acordeón, hay iglesias donde no hay instrumentos, se alaba al Señor con las manos. Entonces lo que le quiero decir es que no hay, hermanos, en cuanto a la adoración. Si alguien me preguntara cuál es la manera que Dios ordenó para que le adoremos, y la palabra del Señor dice, aleluya, que lo único que Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero en cuanto al bautismo y en cuanto a la Santa Cena, esas sí son dos ceremonias instituidas, ordenadas por nuestro Señor Jesucristo. Eso sí son parte de toda iglesia cristocéntrica, de toda enseñanza que ponga a Cristo en primer lugar. Se les llama ordenanzas o sacramentos, que son prácticas o ceremonias esenciales en la iglesia y en la vida del creyente. Aleluya. Ya no voy a hablar de la Santa Cena en esta mañana, pero sí el bautismo en agua es una de esas ordenanzas o sacramentos. Se le llama ordenanza porque fue ordenada ¿por quién? No por la iglesia, no por el líder, no por los apóstoles, fue ordenada por Cristo. Amén. Cristo mismo, aleluya. Fue quien estableció, quien ordenó, como acabamos de leer, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces es importante, hermanos, el bautismo en agua. Yo estaba leyendo, fíjese, una definición que un predicador no lo he escuchado por mucho tiempo, pero muy centrado en sus enseñanzas. Me gusta cómo predica, me gusta lo que enseña y me pongo a escucharlo. Y él daba esta definición de bautismo en agua. Ponga atención, los que se van a bautizar y los que no han sido bautizados, pongan atención, y los que ya nos bautizamos. El bautismo en agua es un testimonio público, externo, que indica o testifica de una fe personal interna en Jesucristo. Oiga, qué bonito, me gustó cuando yo leí eso. Se lo voy a leer una vez más. El bautismo en agua es un testimonio público externo, pero que indica o testifica de una fe personal interna en Jesucristo. Para el creyente, para el Hijo de Dios, para aquellos que hemos sido salvos, el bautismo no es una opción, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Simboliza ese nuevo nacimiento, simboliza el comienzo de la vida espiritual, testifica, como dice
como dije hace unos momentos, testifica de esa fe personal interna en Jesucristo, pero es un acto público, es un acto externo. Nadie puede ver tu fe, pero sí puede ver tus obras. Aleluya, dice Santiago, amén. Y el bautismo es un acto externo, aleluya, pero que testifica de una fe en Cristo, aleluya. ¿Quiénes se deben bautizar? Aleluya. Y la respuesta, hermanos, es todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y que tienen una fe viva en Cristo. Aleluya. ¿Quiénes se deben bautizar? Todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y que muestran una fe viva en Cristo. Y hay otra característica más. ¿Quiénes se deben bautizar? Los que quieren obedecer a ese mandato de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que leímos ahí en Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo, hermanos, no salva, pero los salvos se bautizan. Amén. Usted va a encontrar quizás enseñanzas, ¿verdad?, que hablan o relacionan o especifican que el bautismo es indispensable para la salvación, pero bíblicamente no es así. El ejemplo más claro lo tenemos en aquel ladrón en la cruz, que creyó en Cristo y ahí ese no fue bautizado en agua, pero creyó en Cristo, y la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Y si dijera, mas el que no creyere ni fuere bautizado, ¿verdad?, sería quizás, entonces sí establecería el bautismo como algo, un requisito para la salvación, pero no, el requisito para la salvación es creer en Cristo. Aleluya. En la palabra del Señor encontramos algunos ejemplos de personas que aceptaron a Cristo como su Salvador y fueron bautizadas. En Hechos 8:35 dice la palabra del Señor, aleluya. Así que si quieres abrir su Biblia, dice el pasaje cuando aquel Felipe fue llevado en el Espíritu para hablarle a aquel etíope, que iba por el camino leyendo las Escrituras, y se le acercó Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y aquel dice: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y ahí está Felipe cumpliendo el mandato, llevado en el Espíritu para predicar el evangelio a toda criatura, a este etíope. Y cuando Felipe, dice la palabra del Señor, que abrió su boca, comenzó desde esta escritura de allá de Isaías, hablándole de Cristo, ¿verdad? Le anunció el evangelio de Jesús. Dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. ¿Qué tuvo que hacer este etíope? Creer en su corazón que Jesucristo era su Salvador, el Señor de su vida. Aleluya. Y en esa confesión de fe, en ese acto de creer, aleluya, ese acto de fe, ese acto de creer, le hizo inmediatamente un candidato al bautismo en agua. A veces me preguntan: pastores, tenemos que tener ciertas clases, cierta preparación. Bueno, es una tradición también, hay muchas tradiciones de que se les dé una enseñanza acerca del bautismo. Si no, no se bautice. Al etíope, ese creyó, ¿a ver? Y se bautizó.
Gloria al Señor. Entonces, claro, ¿verdad? Es importante saber, como le estoy enseñando en esta mañana, si usted quiere tomar una clase prebautismal, usted la está recibiendo en esta mañana, porque está sabiendo, se está dando cuenta de lo que es y significa el bautismo en agua. Usted nos va a ver que nos vamos a poner unas túnicas blancas. No es necesario las túnicas blancas para bautizarse, eso se lo digo de una vez. Pero yo me voy a poner una túnica y los que se van a bautizar van a traer unas túnicas blancas. No tiene, si usted quiere traer su traje negro, así lo bautizo, amén. Porque no es un requisito, es una tradición solamente. Así lo hemos hecho desde que empezó la obra y así lo hemos seguido haciendo. Pero no el día de mañana, no, es que no me bauticé con túnica blanca, entonces no sirve el bautismo. No. No, esa sería ya una falsa enseñanza, una falsa doctrina, como muchas que se han hecho precisamente en lo referente al bautismo en agua. Entonces, ¿qué dijo el etíope? Aquí hay agua, ¿qué impide? Diga conmigo, ¿qué impide? Pregúntate tú que no has sido bautizado, ¿qué impide? Aleluya, para que desciendas al bautizo, al agua. A Saulo de Tarso, cuando todavía era Saulo, Hechos 22:16, ahí más adelante, cuando fue llevado, cuando Jesucristo le dijo, aleluya, es en Hechos, ¿qué le dije? 22:16, allá en Damasco. Vino aquel Ananías, varón de Dios, y Pablo está narrando el momento en el cual Ananías oró por él. Y en el versículo 35, en el versículo 16, vamos a leer del 14. Ananías le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahí tenemos un ejemplo, aleluya, de cómo Pablo creyó en Cristo, se sometió a la autoridad de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesucristo le dijo: vete a Damasco y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Y lo primero que tienes que hacer, le dice Ananías, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo en agua no trae lavamiento de pecados. Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo trae lavamiento de pecados. Aleluya. Clamar a Cristo, pedirle perdón a Cristo, eso es lo que trae salvación y limpieza al corazón del hombre. Y ahí está esa pregunta: ¿por qué te detienes? Diga conmigo, ¿por qué te detienes? Contéstate tú mismo esa pregunta si no has sido bautizado. ¿Por qué te detienes? ¿Qué impide que tú seas bautizado? Una práctica de la iglesia también, hermanos, es en lo referente que a veces la gente pregunta al bautizo de niños. En la Biblia usted no va a encontrar ni un ejemplo de que los niños fueron bautizados. Eran presentados en el templo, pero no eran bautizados. Ahora, surge esa pregunta también: ¿a qué edad un niño deja de ser niño? Y ahí igual usted se va a encontrar diferentes prácticas en la iglesia. Yo no hay una respuesta correcta. La pregunta que surge también de ahí: ¿a qué edad un niño puede recibir a Jesucristo en su corazón como su Salvador y ser salvo?
igual, tiene que ver con la madurez intelectual de la persona, del niño. Diferentes iglesias tienen diferentes prácticas. Hay iglesias que pueden o bautizan a los niños de quizás de los 6, 7, 8, 9 años, 10 años, 11 años. Igual, una práctica en la iglesia es el bautizar a los, vamos a llamarle ya no niños, jovencitos, cuando menos de 12 años de edad. Pero igual es una práctica, no es un, ¿cómo le diré? Si usted lo bautiza a los 10, a los 9, a los 8, no es nada malo, vaya, no está pecando o no tiene validez. No, pero es una práctica, vamos a llamarle así, sana, que establece una edad en la cual aquel niño, aquella niña, aquel jovencito, aquella jovencita ya tiene una mente más madura, consciente de lo que está haciendo, testificando externamente de su fe interna en Jesucristo. Entonces, yo no me bauticé sino como hasta los 17 años de edad. Pero yo no fui salvo a los 17 años de edad. Yo confesé a Jesucristo y yo recibí a Jesucristo mi Salvador cuando ya era un niño. Pero como le digo, entonces no me bautizaron a los 12 ni a los 3, como a los 17 años me bauticé porque ya era ya un joven, ya. Amén. Entonces no hay una edad, ¿verdad? Pero en la iglesia tenemos la práctica de cuando menos, ¿verdad? 12 años, ¿verdad? No es una rígida también. No, pues mañana cumplo 12 años, pastor, ¿me bautizo o no me bautizo? Si mañana cumples años, te bautizo hoy. Aleluya. Si tú quieres, bien puedes, dijo Felipe. La manera y la forma. ¿Cómo andamos de tiempo? Manera y forma. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, 12:18. La palabra bautizar, hermano, ¿sabe lo que significa? La palabra bautizar quiere decir sumergir. Los llevan para allá, por favor, quiero. Y si no pueden estar aquí, ahí el pasillo, que el pasillo también oyen ahí. ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizar quiere decir sumergir. La palabra bautizo viene de la palabra griega que significa literalmente, los griegos dicen baptizar, están diciendo sumergir. Es lo que quiere decir la palabra bautizo, que es la manera más antigua y era la práctica de la iglesia primitiva. A través de la historia surgieron otras maneras de bautizar. ¿Por qué? Porque se le empezó a dar al bautismo un significado bíblico que no tiene. Usted ha escuchado de aspersión, se rocía agua. Ha escuchado a veces el bautismo es de rociar, rociar en la cabeza agua. Pero la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, documentos históricos, ¿cómo le diré? Describen que las personas en el siglo I describían cómo se bautizaba la gente. Los historiadores describían y los cristianos los sumergían en agua y los bautizaban. Esos son documentos fuera de la Biblia, ¿verdad? Los historiadores que miraban y veían cómo eran bautizados los creyentes por sumergir. Aleluya. ¿Por qué se empezó a practicar el rociamiento en el bautismo? Porque se le empezó a dar a la iglesia, al bautismo, un significado no bíblico como esencial para la salvación. Entonces alguien se estaba muriendo, no podían llevarlo al agua, necesita bautizarte porque si no, no te vas a ir al cielo. Entonces lo bautizaban solamente rociándole, ya te puedes ir al cielo. No,
No, el bautismo no salva, la fe en Cristo salva, amén. Pero porque se le empezó a dar ese significado, entonces ahora era indispensable el bautismo para la salvación. Empezaron a rociar para bautizarlos, empezaron a echarles agua, ¿verdad? Porque no podían llevarlos al río. Entonces, pero eso viene, ¿verdad?, a causa de un significado no bíblico, como esencial para la salvación. Otra práctica también de la iglesia primitiva, de los apóstoles, hermanos, amén. Estoy hablando de prácticas de la iglesia, ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera y bajo qué fórmula? Y la fórmula en la cual bautizamos, aleluya, es de acuerdo a la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un documento histórico, se le llama los Hechos de los Apóstoles, no el libro de los Hechos, sino los dichos, más bien los dichos de los apóstoles. Es ese documento histórico. No es un documento canónico, fue escrito en el año 100. Es como un manual de la iglesia primitiva. Un manual, cómo eran las ceremonias, cómo era la Santa Cena, cómo era el bautismo. Este manual se llama el Didaché o Dichos de los Apóstoles. Describe que los creyentes eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así dice este documento, escrito en el año 100, 120, 110. Manual de la iglesia primitiva, vamos a llamarle así. En ese Didaché, en ese Dichos de los Apóstoles, dice, los creyentes eran bautizados en el nombre del Señor Jesús de la siguiente manera. Eran sumergidos en agua y al momento de ser sumergidos les desbautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la práctica de la iglesia primitiva, que es como le vamos a hacer en esta mañana. Alguien diga amén. Por ahí hay otras enseñanzas e interpretaciones que podemos hablar después, pero no en esta mañana, porque quiero terminar con esto. Simbolismos del bautismo en agua, significado del bautismo en agua. 3 significados importantes. Y si me das 5 minutos, y no me voy a pasar de 5 o 10 a lo mucho, ahí ya empezamos a preparar todo para el bautismo. 3 significados importantes. Simbolismos. Primero, vamos a leer Romanos 6, 3 y 4. Ponga atención a esto, porque si no puse atención a todo lo que dije antes, cuando menos ponga atención a estos 3 simbolismos del bautismo en agua. Romanos 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. El bautismo en agua es un testimonio público, nos identifica con la muerte, la sepultura de nuestro y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Simboliza como tal la muerte del hombre viejo, la muerte del hombre, la mujer pecador, pecadora, la vida antigua, la vida nueva. Y dice el apóstol Pablo, aleluya, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos, andemos a una vida nueva. Aleluya. Cuando usted está siendo bautizado, allí usted está dando testimonio, identificándose de que Cristo, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así usted también está muriendo al pecado, está muriendo al mundo. Ahí queda sepultado, enterrado el viejo hombre, aleluya, y
una vida nueva. De ahí en adelante. Un acto externo, sí, pero de una fe interna. Número 2. Primero dije que nos identifica con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Número 2. Nos identifica con la iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Nos vamos a brincar a Corintios 2. Nos vamos a ir a Primera de Corintios 12. En el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora fíjese, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando la palabra del Señor habla cuerpo, ¿de qué está hablando? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Es un solo cuerpo, pero muchos miembros. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire lo que dice la palabra del Señor. El judío, el griego, para ser parte del cuerpo de Cristo tiene que bautizarse. El judío, para ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que bautizarse. El esclavo, el libre, el intelectual, el ignorante, el rico, el pobre, el mexicano, para ser parte del cuerpo de Cristo tiene que bautizarse. Ahora muchos aplican mal esto. Ahora muchos somos mexicanos, nos bautizamos en agua viniendo a ser parte del cuerpo de Cristo y luego se quieren hacer judíos. Así no funciona la cosa. Los judíos tienen que hacerse cristianos, tienen que hacerse parte de la iglesia de Cristo. De donde sea usted, aleluya. Lo más importante es ser parte de la iglesia de Cristo, no es ser judíos, como muchos hay por ahí, aleluya. Y ya me van a criticar, pero gloria a Dios, es la verdad. Primero somos mexicanos, cristianos, y luego nos queremos hacer judíos. No, los judíos también necesitan hacerse cristianos, como los mexicanos, salvadoreños, como todos. Amén, aleluya. Así dice Pablo. Ahí hubiera dicho todo, ¿verdad? Nos identifica con la iglesia de Jesucristo, aleluya. El plan de Dios es que seamos parte, miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si no lo hacemos, estamos fallando, vamos a fallar, vamos a fracasar en la vida cristiana, no vamos a permanecer. Y por último, simboliza nuestra limpieza de pecado. Primera de Pedro 3:18 al 21. Dice la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego el versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a ese rescate, a esa salvación, a esa liberación, dice que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero fíjese, dice, pero no quita las inmundicias de la carne. Como le digo, el pecado no lava
la inmundicia de la carne. El bautismo, perdón, no lava las inmundicias de la carne, no lava el pecado. Pero fíjese lo que dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La persona que es bautizada no va a lavar sus pecados. Sus pecados ya fueron lavados por Cristo. Pero lo que está diciendo en su mente, en su corazón, en su conciencia, está diciendo: pero yo también quiero, aleluya, pero yo también aspiro, deseo estar bien, vivir una vida bien para Dios, aleluya. Y Pablo dice: y sí podemos hacerlo por Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Cuando usted se bautiza, usted está aspirando, pidiéndole a Dios: yo quiero vivir una vida santa, una vida cristiana, una vida que te agrade. Y está diciendo: te doy gracias porque así como rescataste a 8 en aquel diluvio, así me rescataste a mí del pecado, aleluya, de la inmundicia. Póngase de pie en esta mañana. Los que se van a bautizar, yo quiero que pasen aquí al frente antes de irnos a preparar, que yo quiero hacer una oración por ellos. Pero todos los que se van a bautizar, y hay